Bien, acá tenemos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos a resolver este triángulo. Recuerden, resolver el triángulo es encontrar todos los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos del triángulo y todos los lados de ese triángulo. Por ejemplo, acá tengo un ángulo de 60 grados y acá tengo un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Lo único que me faltaría es encontrar este ángulo. Para encontrar este ángulo tengo que tener en cuenta que la suma de todos los ángulos en un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces puedo hacer 90 grados más 60 grados más el ángulo que tengo acá, que no sé cuánto vale, tiene que ser igual a 180 grados. Vuelvo a repetir, la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Resuelvo. 90 más 60 es 150 más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Si resuelvo esa ecuación, el 150 que está sumando va a pasar restando. Entonces me va a quedar el ángulo alfa es igual a 180 grados menos 150 grados. El ángulo alfa entonces es igual 180 menos 150 es 30 grados. Entonces podemos decir que este ángulo que está acá mide 30 grados. Ahí obtuvimos ese ángulo. Lo que nos faltaría ahora para terminar es calcular cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Empezamos identificando cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Recuerden que el lado opuesto al ángulo recto, es decir, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Voy a tener en cuenta el ángulo que nos dieron de dato, que en este caso era de 60 grados. Entonces, como voy a tener en cuenta este ángulo, el lado más lejano, en este caso este lado, es el cateto opuesto y el otro lado se llama cateto adyacente. Tengo como dato la hipotenusa, el ángulo y tengo que buscar el cateto opuesto. Entonces lo que tengo que ver es cuáles de las tres fórmulas tiene hipotenusa y tiene cateto opuesto. Por ejemplo, dicen la tangente. La tangente tiene el ángulo, tiene el cateto opuesto y tiene el cateto adyacente. No me sirve a mí, ¿sí? Tiene que ser hipotenusa y cateto opuesto. El coseno tiene cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso yo tengo la hipotenusa, pero lo que quiero saber es el cateto opuesto. Entonces vemos, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es los datos que yo tengo, hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces la fórmula que voy a utilizar es la del seno. Empiezo, seno del ángulo, en este caso el ángulo es 60 grados, es igual al cateto opuesto, que en este caso yo no tengo cuánto vale, entonces queda solamente cateto opuesto, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es 50 metros. Tengo que resolver como una ecuación. Tengo que despejar, en este caso, el cateto opuesto, que es lo que yo quiero saber cuánto vale. Como el 50 metros está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar seno de 60 grados por 50 metros. Y eso es igual al cateto opuesto. Si resolvemos con la calculadora seno de 60 grados por 50 metros, el resultado es 43,30 metros. Y eso es el cateto opuesto. Recuerden, para hacer en la calculadora seno, tienen que apretar la tecla que dice sin. Ponen sin y ponen 60.
Si quieren sacar el seno de 30, ponen sin y ponen 30. Lo que me faltaría encontrar ahora es el cateto adyacente. Voy a trabajar con los mismos datos. Tengo la hipotenusa, que es 50 metros, tengo el ángulo, que es 60 grados, y lo que tengo que buscar es el cateto adyacente. Ahora tengo que ver qué fórmula tiene hipotenusa y cateto adyacente. En este caso, la del seno tiene cateto opuesto y la hipotenusa, en este caso no corresponde, y la del coseno tiene cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar la del coseno. Ponemos coseno del ángulo, en este caso el ángulo es 60 grados, es igual al cateto adyacente, que no sabemos cuánto vale, entonces me queda cateto adyacente dividido la hipotenusa, que en este caso es 50 metros. Lo mismo que hicimos anteriormente, el 50 que está dividiendo va a pasar al primer miembro multiplicando. Entonces me va a quedar coseno del ángulo de 60 grados por 50 metros es igual al cateto adyacente. El coseno de 60 por 50 metros es igual a 25 metros. Entonces decimos que el cateto adyacente es igual a 25 metros. Y ahí tenemos la hipotenusa, que es 50 metros, el cateto adyacente 25 metros, el cateto opuesto 43,30 metros, el ángulo en este caso mide 60, 30 y esto, como es el ángulo recto, mide 90 grados.